Bueno, entonces hagamos las cuentas y probemos. Ahora lo que yo les estoy mostrando en este gráfico es la cantidad de caras. Esto no sería la proporción de caras, es la cantidad de caras. ¿Sí? Pero hagamos la cuenta de por qué es que si yo fijo un rango, es decir, si miro entre 40 y 60, y acá lo que estoy mostrando es con n igual a 100, lanzamientos de la moneda, ¿por qué la proporción es decir, la probabilidad de que la cantidad de caras esté entre 40 y 60 tiende a 1 a medida que n tiende a infinito? ¿Sí? Entonces, expliquemos eso. Hagamos un poquito de notación. Entonces, vamos a llamar xi a la variable que vale 1 si sale cara en el iésimo lanzamiento y 0 si sale cruz. Entonces, con estas variables, ¿no? Este i va de 1 a n, ¿no? Y con estas variables, si la cantidad de caras, entonces, es la suma de todas ellas, ¿no? Que es Sn, así que, digamos, como cada una de estas tiene distribución Bernoulli de parámetro 1 medio, porque estoy tirando una moneda justa, y son todas independientes, así que esto que está aquí tiene distribución binomial de parámetro n 1 medio, y la proporción de caras, que esto es lo que nos va a interesar, perdón, es la cantidad de caras, y esto es la proporción de caras, es simplemente esta suma dividido n, ¿sí? Y entonces esto se suele escribir como x barra, o bueno, yo le digo a veces x techo, pero x barra n, ¿sí? Y entonces la afirmación que queremos probar es que si fijamos el rango 0,406, la probabilidad de que el promedio esté en ese rango, esto tiende a 1 cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Esa es la afirmación que queremos probar. Entonces, pensemos, a ver, en realidad voy a trabajar con Sn, porque Sn tiene distribución binomial y es más simple, ¿verdad? Así que esto es lo mismo, es equivalente, esta probabilidad que está acá, es igual a la probabilidad de que 0,4 por n sea menor o igual que Sn menor o igual que 0,6 por n. ¿Sí? Es decir, es lo mismo a decir que la probabilidad de que Sn esté entre este rango de aquí, que este rango sí cambia con n, ¿verdad? A ver, esto, digamos, es Sn sobre n. Y si yo quiero probar que esta probabilidad tiende a 1, fíjense que esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que Sn sea menor que 0,4 por n, menos la probabilidad de que Sn sea mayor que 0,6 por n, ¿no? Y esto que está aquí es lo que se llama la cola izquierda, y esto que está aquí es lo que se llama la cola derecha. Entonces nos basta probar que tanto la cola izquierda como la cola derecha tienden a 0, ¿sí? Y en realidad, como estamos con una distribución simétrica, va a ser lo mismo, que es decir, en realidad, ¿vieron? Es aquí en este gráfico, ¿no? Decir que, fíjense, con n igual a 100, 0,6 por n, es decir, cuál es la probabilidad de que ese n sea más grande que 60, ¿no? Entonces eso sería desde 61, que es este numerito que está aquí al lado, ¿no? Este es el 61, ¿no? De ese hacia la derecha, ¿no? Esta sería la cola derecha,
Y entonces la suma de todas estas barritas que están acá, esa suma es la probabilidad, en este caso ese 100, sea más grande que este 0,6%, ¿no? Que es este 60. Y esa probabilidad, como la distribución es simétrica, en torno a 0,5, esa probabilidad es la misma que la probabilidad, esta que está aquí, de la cola izquierda. Esta es la cola izquierda. Y esta es la probabilidad de que ese 100 sea menor que 0,4%, o sea 40. ¿Sí? Así que estas dos probabilidades son iguales. Así que en nuestro caso, en realidad, esto es 1 menos 2 veces la probabilidad, y vamos a mirar solo lo que pasa con la cola derecha, de que Sn sea más grande que 0,6 por n. ¿Sí? Y queremos, o sea, basta probar, para probar nuestra afirmación, basta ver que la probabilidad de que Sn sea más grande que 0,6 por n, de que esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a probar. Y bueno, entonces, empecemos por descomponer esto, ¿verdad? Entonces, es decir, lo que vamos a usar nosotros es la FPP, ¿verdad? O sea, lo que nosotros conocemos es una formulita para la altura de cada una de estas barras, ¿sí? Y esa FPP es, digamos, es P sub K, ¿no? Digamos, la probabilidad de que Sn valga K. Es bien fácil de calcular en este caso porque es combinaciones de n en K por un medio a la n, ¿verdad? O si quieren dividido 2 a la n. ¿Sí? En este caso, la binomial, como P es un medio, queda bien sencilla. Y eso es lo que está graficado aquí. Y entonces, la probabilidad la probabilidad de que Sn sea mayor que 0,6 por n, no es otra cosa que la suma en todos los k que son mayores que 0,6 por n de P sub k, ¿verdad? De la probabilidad de que Sn valga k. Así que primero nos va a interesar ver qué pasa con los P sub k. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, una forma de hacerlo, vieron que aquí uno ve que estas P sub k empiezan a crecer, ¿no? Van creciendo, van creciendo, van creciendo hasta que uno llega a n sobre 2. Esto que está aquí sería, en este caso es justo n sobre 2. Y después empiezan a decrecer, ¿verdad? Tiene un único máximo en n sobre 2. Si n fuera impar, va a tener dos máximos, es decir, va a valer lo mismo en n-1 sobre 2 y en n más 1 sobre 2. ¿No? Pero hay un tema con la paridad ahí, pero no es tan importante. Lo importante es que esto crece, crece, se queda, a lo sumo se queda quieto una vez y después decrece. ¿Sí? Y entonces, empecemos por ver eso, por cuantificar eso, porque, por ejemplo, vieron aquí, si yo sé que los cocientes, es decir, cuando yo paso, ¿no? Este que está aquí sería el P sub 61, ¿no? Y este que está aquí es el P sub 62. Entonces, perdón, y el P sub 63 y así, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo paso de uno al siguiente, sé que eso se achica y me gustaría ver cuánto se achica. ¿Tá? Para poder escribir esta serie con una serie, acotarla con una serie que yo conozco, que sé manejar, que son las series geométricas. Entonces, hagamos el cociente de P sub k más 1 sobre P sub k. ¿Sí? Entonces, cuando esta función crece, es decir, cuando estamos de este lado de n sobre 2 hacia la izquierda, este cociente es más grande que 1 porque la función P sub k está creciendo. Y cuando estamos del lado derecho, ese cociente es menor que 1 porque esa función está decreciendo. ¿Tá? Entonces veamos eso explícitamente. Esto es combinaciones de n en k más 1 sobre 2 a la n dividido combinaciones de n en k sobre 2 a la n. ¿No? Entonces el 2 a la n se cancela y me quedan las combinaciones. Ahora las combinaciones las escribo con su fórmula. O sea, es n factorial sobre k más 1
factorial n menos k más 1 factorial. Esa es la fórmula de la primera combinación. Y después tengo la segunda. Entonces escribo por el recíproco. Entonces me va a quedar el n factorial abajo y arriba tengo k factorial y n menos k factorial sobre n factorial. Y ese es el cociente de estas dos combinaciones. Entonces el factorial se cancela. Este k factorial se va con el k más 1 factorial, con todos los términos del k más 1. Cancelan el factorial que está aquí y esto desaparece. ¿Sí? O sea que en definitiva lo que me queda es simplemente me queda n menos k sobre k más 1. ¿Sí? Y entonces, esta función que está acá, si yo lo miro como una función de n, lo que a mí me interesa saber es cuándo, de k, perdón, me interesa saber cuándo es más grande que 1 y cuándo es menor que 1, ¿verdad? Y en realidad entonces, vieron que entonces lo que me queda es que p sub k más 1 sobre p sub k, que es igual a eso, esto es mayor que 1, es lo mismo, ¿verdad? Sí, solo sí, n menos k es más grande que k más 1, es decir, si yo paso este k para aquí, ¿verdad? Me queda es n menos 1 sobre 2 mayor que k, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que esto crece? Esto crece siempre y cuando el k sea más chico que n menos 1 sobre 2, ¿no? Entonces, hagamos el ejemplo con n igual a 100, ¿no? Esto me está diciendo que si el k es menor que 99 sobre 2, que eso es 49,5, ¿no? Entonces, el p sub k más 1 va a ser más grande que el p sub k, ¿no? Entonces piénsenlo, digamos, k menor que 49,5 es lo mismo, esto es lo mismo que decir k menor o igual que 49, ¿no? Entonces lo que me está diciendo, si yo quisiera entender eso con respecto a qué es lo que me está diciendo sobre la función, ¿no? Esto va de 0 a 100, ¿no? Acá voy a poner el pk, y entonces acá está el 50, y esto me está diciendo que hasta k igual a 49, que es justo el anterior, ¿no? Esta función va subiendo y hasta que llego acá a 49, digamos en el 49 también sube una vez, pero después en el 50 ya empieza a bajar porque este cociente va a ser menor que 1. ¿Sí? Y eso es exactamente lo que ocurre acá, ¿verdad? Acá hasta el 49 el siguiente es más grande, pero después en el 50 el siguiente ya es más chico. ¿Sí? O sea, sube hasta, digamos, el valor máximo es en 50, esto sube hasta el lugar 49, sigue subiendo, o sea que en el lugar 50 llega al máximo y después baja. ¿Ah? Y eso es lo que esta cuenta refleja. Digamos, esta función que está acá les grafiqué. Esto que estoy graficando acá es la función justamente, digamos, lo que estoy poniendo en este eje es n menos k sobre k más 1, para n igual 100. ¿Tá? Y ven justamente que esa función es mayor que 1 hasta 49, o sea, justo corta acá en 49,5. Y entonces es mayor que 1 para los k de 0 a 49 y es menor que 1 de 50, perdón, hasta 100. ¿Sí? Acá en 100 vale 0 en realidad. Acá en 0 no lo grafica el 0, ¿verdad? Acá estaría el eje. El 0 vale 100, ¿verdad? Porque esta función, si ustedes ponen k igual 0, vale n. ¿Sí? Entonces eso es lo que esta cuenta dice ahí. Así que lo importante es que si yo miro desde el n sobre 2 en adelante, ¿no? Esto, digamos, lo que me está diciendo, ¿no? Es que si el k es más grande que n sobre 2, o sea, en particular, vamos a poner, si quieren, como resumen, es que si el k es más grande que n sobre 2,
entonces el pk más 1 es más chico que el pk. ¿Tá? Esa función decrece. Y entonces intentemos ver eso, cómo podemos usar esa información para acotar esta serie que está acá. Y lo que tenemos que hacer es, bueno, digamos, yo lo que quiero hacer es sumar en los k que son más grandes que 0,6 con n, ¿no? Por n. O sea que, fíjense, tienen el 0,6, ¿no? El 0,6 por n. Y los k son enteros. 0,6 por n justo acá es 60, ¿verdad? Es un entero, pero no tiene por qué ser no tiene por qué ser un entero para un n cualquiera, ¿verdad? Pero entonces lo que quiero hacer es sumar en aquellos k, o sea, desde este k en adelante, estos son los k, ¿verdad? Quiero sumar en todos ellos, o sea que el primer k en el que voy a sumar, que lo voy a llamar k sub 0, es una forma de escribirlo que tengo, es k sub 0 es la parte entera de 0,6 por n más 1, ¿no? Porque quiero que sea estrictamente mayor que 0,6 por n. Por ejemplo, si n es 100, esto sería 60, así que me queda 60 más 1 es 61. El k sub 0, o sea, para n igual 100, el k sub 0 es 61. ¿Tá? Y eso es exactamente lo que yo quiero hacer. ¿Tá? Que lo que quiero hacer es empezar a sumar desde el 61 en adelante y ver que toda esa suma es chica. Bien, entonces miren de nuevo en esta gráfica, ¿tá? Lo que está pasando. Acá está el k sub 0, ¿no? Que en este caso es 61, y estos cocientes que están acá, n menos k sobre k más 1, están graficados acá, ¿no? Entonces son todos menores que 1, eso yo ya lo sé, pero a su vez son siempre menores, como esta función es decreciente, son siempre menores que si yo pongo k sub 0, ¿verdad? Es decir que cuando yo miro para acá mayor o igual que k sub 0, ¿no? Si yo hago p sub k más 1 sobre p sub k, eso que está ahí es la cuenta que hicimos, es n menos k sobre k más 1, pero como esta función es decreciente, como se ve en esta gráfica, ¿verdad? Acá lo único que hice fue graficar esa función y ver cuándo corta 1, pero esa función es decreciente. Esto que está acá es más chico que si yo pongo k igual a k0, ¿no? O sea que esto es menor o igual que n menos k sub 0 sobre k sub 0 más 1, y esto que es n menos la parte entera de 0,6 por n más 1, así que acá es menos 1, sobre la parte entera de 0,6 por n más 1 más 1. ¿Sí? Y bueno, esto parece un poco entreverado porque no es lo que yo quería hacer. Lo que yo quería hacer es poner directamente 0,6 por n. Es decir, acá este valor que está aquí es el valor 0,6 por n, ¿no? Que para n igual 100 es 60. Y entonces, a riesgo de tener una cota un poquito peor, en vez de usar este numerito k sub 0 que es medio complicado, voy a usar simplemente 0,6 por n. Así que, perdón, olvídense de esto, digamos, esto es verdad que es menor o igual que esto, pero esto a su vez es más chico que si yo pongo simplemente n menos 0,6 por n sobre 0,6 por n más 1, ¿sí? Y esto que está aquí es, ¿qué es eso? Eso es 0,4 por n sobre, y bueno, es 0,6 por n más 1, pero si yo me olvido del 1 que está abajo, sigue siendo, ¿verdad? Si yo achico lo que está acá abajo, se agranda la fracción. Así que esto va a ser menor o igual que 0,4 por n sobre 0,6 por n, y esto es 2 tercios.
¿no? Entonces, esto que quedó medio complicado, digamos, es el paso más difícil de toda la prueba y en definitiva lo que estoy diciendo es que si yo agarro es decir, para los K que son más grandes que 60, ¿no? Todos estos que están aquí, cuando yo paso de un valor al siguiente, es decir, el siguiente es más chico que 2 tercios por el anterior. Entonces, como resumen, lo que hemos probado, vamos a ponerlo aquí, lo que hemos probado es lo siguiente, es que si, es decir, tomando k sub 0, ¿no? Igual a la parte entera de 0,6 por n más 1, si el k que nosotros miramos es mayor o igual que k sub 0, entonces el p sub k es menor o igual que 2 tercios, el p sub k más 1, perdón, es menor o igual que 2 tercios por el p sub k. ¿Sí? Y entonces, esto es lo que yo quería hacer como resumen para cuantificar qué es lo que, digamos, el P sub, el P sub k más 1 es más chico que el P sub k, pero yo quería cuantificar cuánto más chico. ¿Tá? Y esto es exactamente eso. Entonces acá digamos, ¿qué quiere decir? Es decir, acá les voy a mostrar en una gráfica, ¿no? Lo que esto quiere decir. Acá, ¿verdad? Estoy para n igual 100, ¿no? Entonces este que está aquí es el 61. Entonces si aquí, ¿no? Si yo empiezo con el P sub k, que es acá en el 61, ¿no? Este sería el P sub k sub 0. Y para pasar al siguiente, es decir, el siguiente que es este P sub k sub 0 más 1, es más chico que si yo multiplico el P sub k por 2 tercios, ¿no? Y después para pasar al siguiente, el siguiente es más chico que el anterior si multiplico por 2 tercios, y ahí voy acumulando, ¿verdad? Esas multiplicaciones. Cada vez multiplico por 2 tercios, estos se van achicando, pero estoy siempre por arriba de la sucesión de los P sub k, ¿no? Entonces, en definitiva, digamos, si yo aplico eh, varias veces, esta desigualdad varias veces, lo que obtengo es lo siguiente, es que entonces, si k es mayor o igual que k sub 0, el p sub k es menor o igual que el p k sub 0 por 2 tercios a la k menos k sub 0. ¿No? Si yo aquí pongo k igual a k sub 0, simplemente me está diciendo que p sub k sub 0 es menor o igual que p sub k sub 0, pero después empieza a ser no trivial, ¿verdad? Esta cota. ¿Y para qué me sirve? Bueno, justamente esto es un término geométrico, ¿verdad? Entonces, recuerden que lo que queríamos era acotar esta probabilidad, la probabilidad de que Sn sea mayor que 0,6 por n, ¿no? Y dijimos, bueno, esto es la suma en todos los k mayores que 0,6 por n de p sub k, ¿no? Esto es como sumar desde k0. K0, acuérdense, k0 es el más chico, ¿no? O sea, si acá está 0,6 por n, k sub 0 es el entero más chico que es más grande que 0,6 por n. Así que esto que está aquí, ¿verdad? Es lo mismo que sumar desde k igual a k sub 0 a infinito. Bueno, en realidad hasta n, ¿verdad? N es el máximo de los p sub k. Y esto es menor o igual, ¿verdad? Porque uso esta desigualdad. Así que esto es menor o igual que sumar sub 0 hasta n. Y aquí iría p sub k sub 0 por 2 tercios a la k menos k sub 0.
Y ahora este K sub 0 lo puedo sacar para afuera. Entonces me queda P K sub 0 y me queda la suma de K igual a K sub 0 hasta N de 2 tercios a la K menos K sub 0. Y esta serie, si yo sumo hasta N, es más chica que si sumo hasta infinito, ¿verdad? Puedo seguir agregando términos. Y en realidad no va a cambiar mucho el valor de esa serie. Entonces en realidad puedo decir que eso es menor o igual que el P K sub 0 y la suma desde K igual a K sub 0 hasta infinito de 2 tercios a la K menos K sub 0. Ahora, como tengo a la K menos K sub 0 y estoy empezando en K sub 0, en realidad es lo mismo que empezar en 0, ¿verdad? O sea que esto es P sub K sub 0 por la suma desde K igual 0 a infinito de 2 tercios a la K. Y esta es una serie geométrica, es lo que queríamos, y su valor es 1 sobre 1 menos 2 tercios, o sea que es 1 sobre 1 tercio, o sea es 3. O sea, ¿cuál es la conclusión? Es que lo que hemos probado es que la probabilidad de que Sn sea más grande que 0,6 por n es menor o igual que 3 por p k sub 0. ¿Sí? Y esta es digamos, la cota que nos va a servir para después probar que esa probabilidad tiende a 0, porque en realidad intuitivamente, si ya lo piensan, la probabilidad de que de este término pk sub 0 tiende a 0, ¿verdad? Hemos visto eso en los gráficos, que todas las barritas tienden a 0. Entonces, en definitiva, hemos reducido el problema. Basta probar que pk sub 0 tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Acuérdense que k sub 0 depende de n, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Y hay una forma muy sencilla. Uno obtiene una cota que no es muy buena, pero es una cota que sirve para probar que tiende a 0. Y nuestro propósito ahora es simplemente probar que tiende a 0. Entonces les voy a mostrar un gráfico que lo que es lo mismo es la FPP con n igual 100, pero me estoy restringiendo a los valores que van desde 50 hasta 60. En realidad este sería 61, que es el K sub 0, en este caso. Porque lo que les quiero mostrar es que, vieron, nosotros habíamos dicho que esto venía creciendo hasta que llegábamos a 50, hasta n sobre 2, y después empezaba a bajar, ¿no? Entonces, si yo miro desde n sobre 2, que es este valor, ¿no? Si quieren, esto es 0,5n, ¿no? Y este 0,6n. Si miro desde 0,5n hasta 0,6n o hasta k sub 0, todos ellos son más grandes que el p de k sub 0. O sea, el p de k sub 0, que es es menor que todos los anteriores hasta n sobre 2, ¿no? Entonces, lo que yo puedo intentar hacer es decir, yo sé que la suma de todas estas barritas tiene que ser 1, si sumo en total, así que la suma de estas, la suma de las barritas, necesariamente es menor o igual que 1, ¿verdad? Porque la suma total es igual a 1. Y en definitiva, entonces, si yo miro la altura de pk sub 0 y lo que hago es sumar esa cantidad de veces esa altura, ¿no? Imagínense que como que corto cada una de las barritas a la altura de pk sub 0, ¿no? En realidad, entonces, con más razón, si yo sumo estas alturas, va a ser menor o igual que 1, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer con esta cuenta. Es decir, si yo lo que digo es cómo la suma en todos los k, ¿verdad? De p sub k es igual a 1, entonces si yo sumo desde k igual a k sub 0 hasta, perdón, sí, hasta n sobre 2 si quieren, lo que estoy diciendo es sumo entre n sobre 2 y k sub 0. En realidad esto sería al revés, ¿verdad? Porque es decir, voy desde n sobre 2 hasta k sub 0, los p sub k.
Entonces esto necesariamente tiene que ser menor o igual que 1. Pero entonces todos estos términos son más grandes, eso es lo que muestra esta gráfica, todos estos términos son más grandes que p de k sub 0. Así que, en definitiva, tengo lo siguiente. Si yo hago 1 es más grande, ¿no?, que sumar, ahora sí lo voy a escribir bien, desde k igual a n sobre 2 hasta k sub 0. Si quieren, en realidad para ser más sencillo, me olvido del término k sub 0 para que la cuenta me quede un poco más simple. Si yo sumo, voy a sumar desde k igual a n sobre 2, o el más cercano a n sobre 2, ¿no?, y a 0,6 por n, hasta 0,6 por n los p sub k, todos ellos son más grandes que, que si yo los cambio por p de k sub 0, y entonces sumar esta cantidad de veces p de k sub 0 es lo mismo que multiplicar por cuántos hay, ¿verdad? Y cuántos hay es 0,6 por n menos 0,5 por n por p de k sub 0, ¿no? Y esto es 0,1, esto que está aquí es 0,1 por n. O sea que en definitiva llegamos a esto, que 1 tiene que ser mayor o igual que 0,1 por n por p de k sub 0, y eso me da una cota para p de k sub 0. P de k sub 0 tiene que ser menor o igual que 0,1 por n sobre, perdón, 1 sobre 0,1 por n, ¿no? Si quieren, escrito de otra forma, es sobre n. ¿Sí? Entonces, y entonces esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Es decir, en conclusión, hemos probado esto, que la probabilidad de que ese n sea más grande que 0,6 por n es menor o igual que 3 veces esto, o sea 30 sobre n, y esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Y eso es lo que queríamos probar, ¿no? Haciendo el argumento de simetría también se prueba para la otra cola, y bueno, y eso termina de probar que esa probabilidad tiende a 0. Entonces, vieron, yo acá hice con un rango muy concreto, es entre 0,4 y 0n, para que las cuentas quedaran más sencillas. Pero esta misma cuenta la pueden hacer con cualquier rango, ¿verdad? Es decir, si uno se toma un rango, es decir, si nos tomamos un rango, un R, ¿no?, que es, digamos, el centro de la distribución es n sobre 2, ¿no?, más algo que sea proporcionalmente, ¿no?, un epsilon por n, ¿no? Esto sería como decir, bueno, es un medio más epsilon por n, es un poquito más grande, ¿no? Si fuera el ejemplo que yo estuve haciendo, es con epsilon igual a 0,1, ¿verdad? Pero si uno se tomara un rango cualquiera de ese estilo, la primer cota que hicimos, recuerden, venía de esto, venía de que pk más 1 sobre pk era igual a n menos k sobre k más 1, y era decreciente, ¿verdad? Entonces en este caso es como que basta cambiarlo por esta cantidad, ¿no? Entonces sería como que me quedaría menor o igual que n sobre 2, ¿no? Entonces me queda acá n sobre 2 menos epsilon por n, y acá abajo tendría un medio más epsilon por n más 1. El 1 me lo puedo olvidar, ¿verdad? Siempre que achico el denominador la fracción se agranda, así que se cancelan los n y me queda esto, un medio menos epsilon sobre un medio más epsilon, ¿no? Y esto es lo que jugaría el papel del 2/3 en nuestro caso. O sea, en el ejemplo que yo les hice, con r igual a 0,6 por n, el epsilon es 0,1, y este factor que está aquí sería el 2/3, ¿no?, en ese ejemplo. Pero en definitiva esto es un número menor que 1, y entonces eso es lo único que importa, porque después el p, en definitiva, el k sub 0, ¿no?, el k sub 0 va a ser la parte entera de r más 1, ¿no? Y para los k que son mayores que k sub 0,
uno lo que va a tener, perdón, esto no queríamos hacerlo así, esto va a quedar menor o igual que 1 medio menos epsilon sobre 1 medio más epsilon a la k menos k sub 0 por p de k sub 0, esto es para k mayor que k sub 0, y esto termina acotándose con una serie geométrica, ¿no? Y entonces, y de nuevo, el p de k sub 0, el p de k sub 0 va a ser menor o igual que la cantidad de términos, ¿no? Es decir, 1 sobre la cantidad de enteros que hay entre 1 medio n y 1 medio más epsilon n, que es más o menos epsilon n, ¿no? O sea que en definitiva, en general, la cuenta me va a quedar que la probabilidad de que Sn sea más grande que 1 medio más epsilon por n es menor o igual que esta serie, que es una constante, sobre epsilon por n. Esencialmente, eso es lo que esta cuenta que yo les estoy haciendo termina probando. Y esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito. O sea que, digamos, si uno quisiera ponerlo como resumen, la ley de los grandes números, ¿no? Para probabilidades, que es el teorema de Bernoulli, que es lo que estoy intentando mostrarles, lo que dice es que fijado un rango, que que eso viene fijado por el epsilon, ¿no? La probabilidad de que la diferencia, ¿no?, entre Sn sobre n menos 1 medio sea más grande que ese epsilon, esa probabilidad tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces, yo lo hice acá para p igual a 1 medio, pero uno puede acomodar, las cuentas quedan más feas, pero esencialmente puede hacer exactamente todos los pasos que yo hice usando un p cualquiera, ¿sí? O sea que p sea 1 medio no es importante acá